Estimados amigos, muy buenos días. Estoy con ustedes con el gusto de siempre. Mi nombre es Benjamín Orozco Manjarrés y estamos hablando el día de hoy de lo que empezamos en la última sesión, que es fraude fiscal por simulación. Recordarán ustedes el tema que tanto nos inquieta de cómo el Servicio de Administración Tributaria pues ha ido creando una serie de reformas al Código Fiscal con el fin de castigar y poder perseguir la simulación para efectos penales. El tema, como ustedes se dieron cuenta en la ocasión anterior, pues no es sencillo, pero yo creo que vale la pena que lo conozcamos con más detalle, porque de esta manera sabemos en qué posición se encuentran nuestros clientes cuando están siendo sujetos de alguna revisión por parte de la autoridad y las consecuencias que eso puede tener. Es apasionante porque fíjense que el mundo del derecho penal, y con la nueva filosofía que tenemos del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, parecería que es un mundo distinto al mundo del derecho fiscal. Es decir, el Código Fiscal, muchas de sus disposiciones y la mentalidad misma de la autoridad fiscal no entiende la filosofía del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, que, como ustedes saben, este sistema nació a la vida jurídica en México en el año 2008, cuando se hizo una reforma constitucional que implementó este nuevo sistema que adquirió plena vigencia en el año 2016, en junio, y tenemos por lo mismo un Código Nacional de Procedimientos Penales que aplica para todo el país y que aplica para toda clase de delitos, por supuesto. Las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales serán las reglas que deberán aplicar en materia penal a cualquier tipo de delito, incluyendo los delitos fiscales. Pero, evidentemente, entre esos dos mundos que yo llamo el mundo del derecho fiscal y el mundo del derecho penal, parecería que en ocasiones no se entienden o resulta difícil poder aplicar o llevar consecuencias de actuaciones de carácter fiscal al mundo del derecho penal. Es decir, los ministerios públicos, los jueces, cuando reciben el material que puede constituir los datos de prueba para el inicio de una carpeta de investigación, pues muchas veces se ven en problemas porque cuesta trabajo, digamos, darle forma penal a muchos conceptos que en materia fiscal fue creando el legislador en materia fiscal y el propio Servicio de Administración Tributaria. Entonces, vamos a refrescar algunas ideas para continuar con nuestra exposición y terminarla el día de hoy. Si ustedes recuerdan, yo decía que las facultades otorgadas para determinar la simulación de actos jurídicos y aplicar la cláusula antiabuso contenidas en los artículos 42b, 5a del Código Fiscal, sumado a la creación del título sexto relativo a los esquemas reportables, han dotado a la autoridad fiscal de herramientas suficientes para perseguir no solo la evasión fiscal, sino también la codiciada, decía yo, elusión fiscal. Es decir, la defraudación fiscal evidentemente es un delito donde se engaña abiertamente a la autoridad fiscal, y yo recomendaba, para que ustedes siempre estén ubicados entre defraudación fiscal y elusión fiscal, la clave es saber si en el expediente que ustedes tienen, en la información que ustedes tienen,
existe algún tipo de engaño. Es decir, alguna mentira, algún documento falso, algún documento que no existió, pero que se crea, alguna operación que no existió, pero se crea un documento para darle vida aparentemente a un acto que va a tener efectos fiscales. Bueno, cuando existe una actitud evidentemente engañosa, no hay duda que estamos en presencia de una defraudación fiscal. Pero la elusión fiscal es muy distinta. La elusión fiscal es aquella donde no necesariamente existe el elemento dolo o engaño, quiero decir, es decir, puede el contribuyente de alguna manera organizar, planear sus actos para evitar algunos actos imponibles o hechos imponibles y evitar otros que pudieran ser más gravosos. Es lo que normalmente se ha conocido como planeación fiscal y donde muchísimos autores consideran que eso es legal, que se puede, que forma parte de la libertad de todo contribuyente que escoja figuras del derecho civil, o sea, los distintos contratos, compraventa, arrendamiento, mutuo, donación, en fin, para buscar las maneras más económicas, podemos decir así, en que lleve a cabo su actividad económica y cause una contribución menor. Esto, dicho por muchos tratadistas, pues se vale. Otros le llaman fraude a la ley. En realidad la palabra es muy la expresión es muy confusa y no hay que usarla. Simplemente utilizar las formas legales para poder pagar una contribución menor. Eso es una elusión. Sin embargo, la autoridad fiscal, evidentemente, pues no le gusta la defraudación fiscal, pero tampoco le gusta la elusión fiscal. Y hablando de elusión, siempre ha querido castigar también, además de la defraudación fiscal, la elusión. Y en ese sentido es que la tendencia actual del legislador y de las autoridades fiscales va en el sentido de castigarlo todo, tanto defraudación fiscal como elusión fiscal. Esto, pues desde luego, para quienes nos toca la defensa, pues no nos gusta, es discutible, pero en esas estamos. Yo hablaba de que el Código Fiscal de la Federación, en estos artículos que menciono, particularmente el 42B, y la creación de este 5A, además del título sexto, hablando de los esquemas reportables, en el fondo van persiguiendo lo mismo. Tratar de llevar al contribuyente a una determinación donde se pueda considerar que él ha cometido algún tipo de simulación que perjudica al fisco federal, independientemente que sea fraude fiscal o elusión fiscal. Es decir, quiere todo y bueno, pues ellos están en su papel. Yo mencioné que el principio que nos ha regido por siempre ha sido la autonomía de la voluntad de los contribuyentes, es decir, cualquier persona, no solo contribuyente, puede escoger en su vida práctica, en su vida comercial, en su vida de negocios, cualquier forma de contratación, porque la voluntad de los contratantes en un acto jurídico, pues es la máxima de las leyes, es decir, respetar la voluntad de las partes. Esto nos lo han enseñado desde hace muchos años en las universidades y la función del Estado es respetar la voluntad de los contratos, la voluntad de las partes, cuál es el objeto del contrato y la causa por la cual los contratantes deciden celebrar ese acto jurídico. De manera que
Desde épocas de la Revolución Francesa se llevó a un lugar de supremacía a la voluntad de las partes y se creyó que el Estado solamente estaba para corregir en algún momento dado cuando esas partes en un contrato podían entrar en conflicto. Y de ahí vienen los tribunales para finalmente decidir si una parte ha incumplido o no una obligación dentro de un contrato. Pero si ustedes se fijan, esa obligación por parte del Estado es simplemente para reforzar, para proteger la suprema ley de todas, que es esa voluntad contractual. Sin embargo, con el paso del tiempo, se empezó a considerar que esa voluntad contractual no podía ser absoluta, sobre todo cuando se empezó a descubrir que los contratantes podían abusar en su forma de llevar a cabo sus actos jurídicos, causando lesiones de alguna manera a otras áreas, como pudiera ser el fisco, en nuestro caso, que pudiera salir afectado, o en temas de derechos laborales, de seguridad social, también muy importante. Y entonces viene el cuestionamiento de unas décadas para acá de si realmente la voluntad de los contratantes es la máxima de todas las leyes y si la causa de los contratos es tan ilimitada, es el motivo que lleva a los contratantes, si esta causa contractual es ilimitada o no. Y es cuando empiezan a introducirse conceptos de interés social, es decir, cuando un contrato celebrado entre dos personas pudiera generar un daño a terceras personas, grupos o personas, ¿verdad?, que pudieran resultar lesionadas. Evidentemente, el fisco se pone en primer lugar y dice, sí es cierto, ¿no? No todo contrato se vale que sea 100%, produzca 100% efectos si va a lastimar otros intereses de tipo social, como intereses, ya dije, de trabajadores o del mismo fisco. Entonces ahí se empieza a limitar en una corriente más novedosa, nacida también de los propios franceses, y a cuestionar que no es ilimitada la voluntad de los contratantes, que ellos pueden celebrar actos jurídicos, pueden tener entre ellos derechos y obligaciones, pero que hay intereses distintos a ellos en el contrato que deben ser respetados y protegidos. Así se le va dando a los contratos un espíritu, una visión más de carácter social. Puse un ejemplo cuando, por ejemplo, dos personas contratan ciertas prestaciones, se supone que hay equilibrio entre ellas, pero si por circunstancias posteriores, pensemos en un evento en la naturaleza o en un cambio en las relaciones económicas, en el mundo de las finanzas, por ejemplo, actualmente la guerra que existe en Europa, en Ucrania, ha generado una serie de efectos muy importantes y no hay suficientes, por ejemplo, suministros, cadenas de suministro se han roto y muchos contratos que pudieran haber sido en su momento muy equitativos, se rompe ese equilibrio contractual y termina siendo muy ventajoso para una de las partes y muy desfavorable para otra de las partes. Es ahí donde entra el Estado para revisar si todavía subsiste esa causa que dio origen al contrato y los tribunales pueden regular de alguna manera y modificar ese contrato a pesar de que su clausulado ahí está. Lo mismo sucede cuando el interés, por ejemplo, de una autoridad dice, pues la causa de este contrato con este contribuyente me parece
que no es justa, y entonces la examina y la determina en otro sentido. Ese es el tema que tenemos y lo llaman ellos simulación. Le imputan al contribuyente pues que ha simulado un contrato en su perjuicio. Por supuesto que en este debate tenemos que abocarnos, y lo hemos hecho, a la simulación y cómo se produce. Nosotros hablábamos de que había dos clases de simulación, una simulación absoluta y una simulación relativa. La simulación absoluta, mencioné yo, es cuando el acto que se realiza no tiene nada de real. Es evidente que en una simulación absoluta el acto es fraudulento, o sea, se pretende engañar a un tercero, en este caso, pues al fisco federal. Un ejemplo sería, y lo mencioné, los casos de 113 bis, cuando hablamos de facturas, la compraventa de facturas. Esa es una simulación de lo que se supone fue un acto que se declara, se documenta, pero que en el fondo no existió. Eso es una simulación absoluta. Y por lo mismo, el legislador ha intentado ir precisando con mayor detalle cuáles son este tipo de simulaciones. En tanto que la simulación relativa permite que sí exista un contrato, sí se celebra un contrato, pero por razones que cualquiera, me refiero al fisco, por ejemplo, o cualquier otro, inclusive un particular puede decir, bueno, sí es cierto que se celebró un contrato, no hablamos de inexistencia, es decir, de una simulación absoluta, pero ese contrato que se celebró en realidad esconde la verdadera voluntad de las partes, que es otra, y que es una intención que tiene por objeto defraudar al fisco federal o defraudar a terceros, puede ser cualquier otro. Eso sería una simulación relativa. Y es el tema central para nosotros. El verdadero debate está en la simulación relativa. Si se vale que la autoridad fiscal pueda calificar actos de los contribuyentes, actos jurídicos, y decir, tú lo simulaste, hay una simulación relativa, tú en lugar de celebrar una compraventa celebraste un arrendamiento, y eso me causa una lesión como fisco, porque me vas a pagar una contribución menor. Se vuelve muy discutible, como ustedes podrán ver, porque la primera pregunta que surge es, ¿y por qué el SAT va a declarar simulado un acto o no? En todo caso, debería de ser pues un juez en materia civil que me diga este contrato civil es simulado, porque en realidad lo que las partes querían era otro, que esconden, que ocultan y que es su verdadera intención. De manera que después de mencionar eso, estos son algunos conceptos que estamos recordando de la reunión anterior. La simulación absoluta, lo leo con precisión, de un acto jurídico es con el propósito de darle efectos. La simulación absoluta de un acto jurídico con el propósito de darle efectos fiscales evidentemente configura un delito de defraudación fiscal, pues el acto simulado, como decía, en realidad es una forma de engaño al que se refiere el artículo 108. Las simulaciones absolutas, yo las veo contempladas y precisadas en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, el cual claramente habla del elemento engaño, quien con engaños omite total o parcialmente el pago de contribuciones. Y los contratos pueden ser una forma de engaño, de manera que una simulación absoluta donde se presenta un contrato por una operación que nunca existió,
y que tiene el propósito de afectar la base gravable del contribuyente para efecto de pagar una contribución menor, pues no hay duda de que tiene una intención engañosa y defraudatoria. En cambio, en la simulación relativa, el problema, como decíamos, es mayor, ya que siendo existente el acto o contrato, la autoridad cuestiona la licitud de su causa para efectos fiscales. Esto es, la autoridad alega que el contribuyente buscó formas legales de derecho civil para ubicarse en un hecho imponible menos gravoso o inexistente, causando con ello un perjuicio al fisco federal. Espero que hayan quedado claros estos conceptos. Y cité los artículos del Código Fiscal de la Federación que me parecían, en mi opinión, los más relevantes para efectos de la simulación y que como abogado en materia penal fiscal me preocupan. Y uno de los artículos que más me preocupa, decía, es el 42B. Recordando el 42B del Código Fiscal, dice: las autoridades fiscales podrán, como resultado del ejercicio de sus facultades de comprobación, determinar la simulación de los actos jurídicos. Fíjense, las autoridades fiscales podrán determinar la simulación. Ellos dicen, pues, jueces o no jueces en materia civil, yo puedo determinar o no un contrato de naturaleza civil simulado. Claro, se amparan diciendo que esto es para efectos fiscales únicamente, pero en realidad no es así, porque evidentemente va a tener otros efectos fuera del campo estricto del derecho civil, del derecho fiscal. Un efecto de que la autoridad fiscal determine un simulado un contrato, y aunque diga que es para solo efectos fiscales, puede tener trascendencia en las relaciones comerciales, porque en el mundo civil podrán dos contratantes tener algún tipo de dificultad al decir, a ver, este contrato es válido para ciertos efectos y es inválido o simulado para otros, como dice la autoridad fiscal, generando distorsiones. Lo mismo sucede en materia penal. No basta que la autoridad diga este contrato es simulado para efectos fiscales nada más, cuando en realidad en el mismo texto del Código Fiscal se está descubriendo, se puede ver que tiene efectos para materia penal. Entonces, el que la autoridad fiscal determine la simulación, como dice el 42B, de un acto, en mi opinión, va a tener una trascendencia eventualmente penal, que puede perseguirla la autoridad fiscal si quiere o no perseguirla penalmente hablando, pero de que está legislado y están dadas las bases para hacerlo, sin duda, aquí está. Es como decir, bueno, mira, yo voy a legislar en el Código Fiscal, voy a crear mecanismos que puedan darme herramientas para acusarte por defraudación fiscal simulada, pero ahí lo tengo, no necesariamente en todos los casos lo va a hacer, pero la amenaza existe y está legislada, ¿no? El 42B, reitero, dice, las autoridades fiscales podrán, como resultado del ejercicio de sus facultades de comprobación, determinar la simulación de actos jurídicos exclusivamente para efectos fiscales. Bueno, eso lo dice en la primera parte, pero vamos a ver, como ya dije, si es realmente para efectos fiscales nada más. Continúa el artículo diciendo, la referida determinación deberá ser debidamente fundada y motivada dentro del procedimiento de comprobación y declarada
su existencia en el propio acto de determinación de la situación fiscal del contribuyente. Este artículo nos pone, pues, en el momento en que la autoridad está llevando a cabo sus facultades de fiscalización y le está dando facultades a quienes llevan a cabo esas facultades, quienes llegan por parte de Auditoría Fiscal Federal a practicar la revisión. Estos visitadores tienen la facultad para, dice fundada y motivadamente, determinar la referida simulación. La pueden declarar y pueden además, después de que declaran esa simulación, determinar cuáles son los efectos que producen. En los actos jurídicos en los que exista simulación, el hecho imponible grabado será el efectivamente realizado por las partes. Entonces, no importa pues qué es lo que diga el contribuyente, qué hecho imponible él haya escogido y qué hecho imponible haya declarado y por qué hecho imponible haya pagado su contribución, si cuando llega la autoridad fiscal le dice, pues lo que tú me hayas dicho, lo que tú me hayas declarado y lo que tú me hayas pagado, yo lo cuestiono y voy a determinar que el hecho imponible es otro, el efectivamente realizado por las partes. Y esta facultad, reitero, se le otorga a quienes son los visitadores de auditoría fiscal y que llegan a revisar las cuentas y la contabilidad del contribuyente. Le pone el mismo artículo algunas condiciones al revisor o al visitador para que cumpla. Dice, la resolución en que la autoridad fiscal determine la simulación de actos jurídicos deberá incluir lo siguiente y establece 3 fracciones. La primera, identificar el acto simulado y el realmente celebrado. Segundo, cuantificar el beneficio fiscal obtenido por virtud de la simulación. Y tercero, señalar los elementos por los cuales se determinó la existencia de dicha simulación, incluyendo la intención de las partes de simular el acto. Como yo lo veo, estos 3 requisitos que este artículo del código le impone al visitador me parecen prácticamente muy difíciles de cumplir y además demasiado subjetivos, muy imprecisos, porque ¿con qué criterios va a identificar el visitador el acto simulado y el realmente celebrado? ¿Cuál es el criterio? ¿Es un criterio personal? ¿Es un criterio que tiene generado la institución? ¿O es simplemente la propia valoración subjetiva que hace el visitador? Bueno, cuantificar el beneficio, evidentemente, si cuantificar el beneficio fiscal por virtud de la simulación, evidentemente va a hacer sus propias cuentas el visitador y va a decir si el acto o el hecho imponible es este otro y no el que tú declaraste, pues voy a hacerte las cuentas y en ese momento cuantifica de otra manera partiendo de ese supuesto hecho imponible que se supone fue el que en el fondo debió haber realizado. Esto tiene una trascendencia enorme porque si se modifica el acto, se cambia un contrato por otro, el simulado por el realmente celebrado, pues eso afecta, decíamos, toda la base gravable del contribuyente y tiene efectos en toda la declaración que pueda presentar el contribuyente. Es decir, no es solamente un daño específico relativo a si ahora con este nuevo acto que yo te determino, tú me debes tanto más de contribución. No, lo que afecta es la base gravable y afecta toda, absolutamente toda la declaración. Esa es mi opinión. Insisto,
Yo no soy fiscalista, ustedes tendrán una mejor opinión que yo, pero sin duda el efecto que produce mueve absolutamente toda